una nueva oportunidad. Felizmente, ¿no? Felizmente que estamos. Sí, porque tengo que contarlo, el primer ministro me advirtió que iba a durar poco en ese trabajo y no se equivocó. No por acción del gobierno, ciertamente. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, eso hay que aclararlo, no por acción de este gobierno. Bueno, vamos al tema de la violencia en los estadios. El público, en primer lugar, me imagino los padres y la familia también, quiere que los responsables directos sean detenidos, procesados, sentenciados conforme a ley, pero no vemos si la policía está avanzando mucho en esto o no. ¿Qué información tiene usted esta tarde? Yo creo que por lo menos la información a últimas horas de la tarde es que están identificados, están siendo buscadas las personas que han sido identificadas y como en la conferencia de prensa hemos dicho, se le va a aplicar con todo el rigor la ley. Vamos a informar al Ministerio Público para que tome las acciones del caso. Entendemos por indicios que una de las personas está fuera del país. También hemos coordinado con el Ministro de Justicia para que se realicen en caso de que se compruebe estos indicios, que se traiga a esta persona lo más rápido posible al país. Claro, porque si es una persona en fuga, la Interpol lo puede traer inmediatamente, pero primero hay que tener una orden de detención, ¿no? Correcto, primero tenemos que esta hipótesis, estos indicios, confirmarlos y luego aplicar, digamos, la ley a todo su rigor, ¿no? Ahora, también el público le preocupa que las autoridades involucradas todas se laven las manos, ¿no? El alcalde dice, bueno, perdón, a mí no me toca. El INDECI dijo, bueno, a mí me tocó esto, pero no lo otro. Los palquistas dicen, no, perdón, esto es propiedad privada y cada uno hace lo que le da la gana. En fin, cada uno tiene una explicación, una excusa y al final la responsabilidad indirecta, la negligencia o la omisión, no es de nadie. Exacto, nosotros creemos de que este hecho muy lamentable es un horror para el Perú como imagen, efectivamente. Ha sido a propósito de este partido de fútbol, en la cual la seguridad interna en estos palcos no puede ser, digamos, aceptada por los palquistas. Y no es aceptada. Es un terreno de nadie, es un terreno de nadie. Justamente mañana la gobernadora va a reunirse con el presidente de la Junta de Propietarios, porque hay que cambiar esa concesión. No puede ser que se permita una casi extraterritorialidad dentro de un espectáculo público, ¿no? Ahora, eso funciona, yo lo decía hace un momento al público que nos escucha, como un régimen de propiedad horizontal, como un edificio, y yo no puedo permitir que a mi casa, de la cual soy propietario, se mete el vecino y me rompa la casa. Tengo que llamar a la policía y la policía tiene que estar ahí para auxiliarme. Así que no se pueden oponer a que la policía esté presente. Es correcto, es correcto. Nosotros vamos a tomar todas las medidas preventivas para el futuro de otros espectáculos deportivos, en tener todas las previsiones necesarias. Por ejemplo, en el Estadio Nacional ya el IPD está llamando a los que son propietarios de los palcos del Estadio Nacional para el partido de Perú con Paraguay, para saber quiénes van a asistir, cuáles son las reglas de juego y darles la seguridad necesaria para que se realice el espectáculo deportivo en paz y en armonía. Ahora, hay también otras medidas de carácter de emergencia. Una de ellas es que la Asociación de Fútbol Profesional acepte que los partidos se jueguen sin público. Hay gente que dice podrían ir menores de 12 años y mujeres y personas de la tercera edad, pero no hombres, ¿no es cierto? Mientras que no se calme esta situación y no se identifique a todos los delincuentes para prohibirles el ingreso a los estadios. ¿Esa es una medida que ustedes apoyarían? Bueno, nosotros hemos escuchado que hay un sector de la opinión pública que está manifestando que esta podría ser una medida. Hay otras personas mucho más radicales que creen que debe paralizarse el campeonato deportivo en las próximas semanas, ¿no? Hasta que estos hechos se esclarezcan. Hay un luto que todos tenemos que guardar en la sociedad. Es una responsabilidad también de la sociedad porque es una sociedad violenta, muy agresiva. Y Rosa María, lo que nosotros hemos acordado hoy día en consenso con otros grupos que nos han acompañado esta tarde es que debemos iniciar una campaña de valores, ¿no? Nosotros creemos que hay que cambiar estos valores de ir a un espectáculo deportivo, no a una guerra, sino a un espectáculo de felicidad, de armonía, de amistad. Y eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar en general en la sociedad. Pero ese es un camino correcto, pero el otro camino es que hay gente pues que está deformada, que no va a ser posible cambiar. Usted ha sido dirigente de Alianza Lima y yo me imagino que muchas veces han tratado de cambiar actitudes, no se puede. Gente ya adulta, que tiene pues una concepción equivocada de lo que es un deporte, pero esa es su concepción. Por ejemplo, lo que hemos sabido hoy es que los barristas que estaban, los responsables de este delito, ya habían sido echados de la barra. O sea, ya no los dejaban entrar a la tribuna.
Entonces se habían refugiado en un palco, pues. Entonces estas personas que tiran a otra persona, ¿no? Y lo botan así, no tienen ya pues ¿no? posibilidad de entrar a un espectáculo, pero hasta que la policía los identifique a todos va a tomar un tiempo. Mientras tanto no se puede poner en riesgo la vida de personas inocentes que jueguen con televisión, pues nada más. Sí, lo ven en su casa. Mira, Rosa María, hemos estado conversando, sabemos en este momento que algo que se habían comprometido los dirigentes del fútbol de tener un registro de los barristas, no lo han cumplido. No han cumplido el empadronamiento. Y estos términos que uno acuerda deben ser cumplidos, ¿no? Claro. Y debe haber todo un proceso de previsión para que estos espectáculos... Inclusive nosotros hasta pensamos que las propias barras deben tener su propio control de seguridad de ellos mismos, así como un partido político marcha claro. por las calles con su ordenamiento político, como la CGTP marcha con su claro. gente que cuida el orden interno, que no haya infiltrados. Nosotros creemos que debemos tener un poco más de conciencia, ¿no? Ahora, la Asociación de Fútbol Profesional tampoco es un ente pues extraterritorial. Entonces, si el gobierno establece que no se puede jugar con público, porque no hay forma de distraer 5.000, 6.000, 7.000 policías, ¿no? Y dejar en la inseguridad total a la ciudad de Lima, pues eso tendrá que hacerse, ¿no? Sí, hay normas de seguridad que nosotros vamos a tener que atender en las próximas 24 o 48 horas para llegar justamente a lo que tú dices, ¿no? Una decisión final de cómo se van a seguir realizando los... Claro, aunque sea de emergencia, pero que le dé pues por lo menos un tiempo a la policía para identificar a las personas que están entrando a los estadios a cometer actos delictivos y retirarlos como se hizo en Inglaterra. Los hooligans fueron derrotados con trabajo de inteligencia policial. Es correcto, en eso estamos, en esa evaluación estamos, hemos explicado esto en esta conferencia de prensa y creemos que vamos a lograr un éxito. Nosotros tenemos que trabajar para que haya paz en esta sociedad y buscar que se pongan otros valores, que sean valores positivos, valores de la amistad en los recintos deportivos. Y para terminar con ese tema y hablando de valores, muchos hinchas responsables de la Alianza Lima están preocupados porque esto genera, la violencia solo engendra violencia y esto puede generar una venganza por parte de hinchas de la Alianza que quieren, entre comillas, vengar la muerte de un compañero. ¿Qué les diría a ellos como aliancista? Bueno, yo les diría que hay que tomar las cosas con mucha tranquilidad, con mucha tolerancia. Creo que estos hechos son dolorosos. Hemos dado el debido pésame a la familia de nuestro hincha aliancista y decirles que no hay que tomar esas revanchas con las propias manos. La justicia tendrá que afrontar los verdaderos hechos con todo el rigor de la fuerza y pedirles tranquilidad, que debamos nosotros construir un Estado en el cual vivamos en paz y en amistad. Eso es lo que el deporte enseña, que hay que estar en paz, hay que estar en amistad y los triunfos nuestros deben ser el triunfo de todos los peruanos, no solamente un triunfo de un partido de hinchaje contra otro hincha, sino realmente debemos todos convivir en una amistad. Algunos en un momento dado ganaremos, a otros perderemos y esa es la tolerancia que hay que vivir en una sociedad, ¿no? Crecimiento con inclusión social es la apuesta de este gobierno. Vamos a ese tema. Hace exactamente un mes, en realidad un mes y un día, usted se presentó ante el Congreso de la República y expuso la política general de gobierno. Acá hay una serie de promesas, números, hechos muy concretos. Es más, usted ha dicho que en 6 meses se presentarán ante el Congreso nuevamente, le quedan 5, para dar cuenta del avance de su gestión. Primera pregunta general. ¿Usted cree que en 6 meses logre alguno de los resultados que están acá? No, yo creo que sí, vamos a lograr varios de los que están ahí, pero le anticipo, como no sé si primicia, pero que ya el presidente del Congreso nos ha llamado a una reunión a todo el gabinete en los próximos días, que es una reunión con toda la Junta de Portavoces, la mesa directiva y los presidentes de cada una de las comisiones, así que rendiremos primeras cuentas si serán de los 60 días iniciales del gobierno, ¿no? Crecimiento con inclusión social, una de las promesas, uno de los anuncios más importantes que hizo durante este mensaje, que fue recibido con mucho entusiasmo por el Parlamento y por los políticos peruanos, fue la recaudación de 3.000 millones de soles adicionales a través de un gravamen que se impondría a la minería. Han pasado los días, se han aprobado los proyectos de ley, ya los conocemos, pero le han salido 2 críticas, ministro. Por un lado, Javier Díaz-Canseco, que es aliado del gobierno, ha dicho claramente, aquí no se va a recaudar
3.000 millones de soles al año. Hoy ha presentado una serie de cuadros, documentos, señalando que si estos gravámenes son pago a cuenta del impuesto a la renta y se computan como gasto, no, digamos, no pago a cuenta, sino como gasto, simplemente va a descender la recaudación tributaria. Ese es el primer flanco que tiene. ¿Qué le diría a su aliado? A su aliado dice, usted no va a recaudar 3.000 millones de soles. Bueno, nuestro aliado ha votado a favor de los dictámenes de ley. Vamos a compatibilizar desde qué etapa él inicia este trabajo con respecto a ver los ingresos que va a haber de los gravámenes, contra qué él está comparando lo que se ha hecho. Y mire, vamos a abrir las cosas transparentemente. Mañana en la tarde nos vamos a juntar y vamos a compartir con él cuáles son sus puntos de vista para indicarle desde qué punto de vista nosotros hemos hecho los cálculos de los 3.000 millones. Él ha votado a favor, sí, pero dejó constancia en acta, le ha mandado a todos los periodistas el voto en acta de que permite una mayor recaudación, pero de 1.600 millones de soles, que es un poquito más de lo que se recauda hoy, pero que no es de los 3.000 millones. Bueno, nosotros mantenemos nuestro punto de vista, nuestros técnicos le van a demostrar con qué parámetros hemos comenzado a hacer este análisis, cuáles son los datos que tenemos sobre precios, sobre nuevos proyectos, en fin, ¿usted cree que vamos a compatibilizar con él las cifras. O sea, en concreto, sus matemáticas están equivocadas. Nosotros creemos que quizás son puntos de ángulo diferentes de inicio desde cuándo se comienzan los gravámenes a juntar, ¿no? Claro, porque lo que dice él es que va a haber menos canon, porque si hay menos impuesto a la renta y el canon sale, es el 50% del impuesto a la renta, pues lo único que va a generar esta medida es mayores ingresos para el gobierno central y un gran descontento regional. Bueno, desde el punto de vista del cálculo nuestro, el próximo año va a haber más ingresos del canon. ¿Por qué va a haber más ingresos del canon? Porque están ingresando nuevos proyectos. Están ingresando esos nuevos proyectos en los cuales nosotros estimamos alrededor de 1.200 millones de soles, de los cuales 50% que es impuesto a la renta, ese 50% va a incrementar el canon, que son 600 millones adicionales a lo que está ingresando el año 2011. Por nuevos proyectos. Ahora, en el otro lado, algunos economistas, algunos empresarios han señalado que se ha afectado la competitividad del Perú en lo que es atracción de inversiones a la minería, porque estamos ya, digamos, peleando, pero arriba de Chile, de Australia y de Canadá. Y que con eso también se desvirtúa la promesa de no afectar la competitividad, que sí se ha afectado la competitividad peruana para atraer más inversión. Bueno, nuestros cálculos están en el rango entre 42 y 46% de impuestos. Es un rango competitivo con los países como Chile, Australia, Canadá. La mayor parte de mineros nos ha ratificado que va a hacer inversiones en Perú. El Banco de Proyectos de Inversiones en Perú es de casi 30.000 millones de dólares para los próximos 5 años y nos han ratificado que eso va a ingresar al Perú como nuevas inversiones. Vamos a ver qué otras amenazas hay para que esas nuevas inversiones vengan, que tienen que ver con la gestión del Estado, con las reglas poco claras. Por ejemplo, tenemos la ley de consulta y un funcionario del Estado peruano señalado, un viceministro nada menos, que va a revisar todas las concesiones mineras y petroleras que no se hayan hecho con ley de consulta. Reglas claras. Las reglas claras son que la ley de consulta se aplica desde el momento en que va a ser aprobado el reglamento. Entonces no puede haber una ley de consulta retroactiva porque eso tendría, ¿no?, que destruirse todo lo avanzado en una serie de sectores. Pero ese es un viceministro. Bueno, probablemente no conoce bien las leyes y la Constitución, que dice claramente que se aplica la ley a partir del momento en que sea normada. Y yo la conozco, usted también, pero lo que veo es que en la gestión, ¿no es cierto?, como que no se alinean claramente con esta política general de gobierno. Veo funcionarios que bueno, tal vez vengan de lugares mucho más de izquierda, que tienen una concepción completamente distinta, pero me piden hacer una pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Volvemos.